Ya, mira, aquí está, ¿cierto? La página del aula. Y aquí está, no sé si se han puesto a mirar estos archivos, pero bueno, acá están como las fechas, ¿no es cierto? De todo, ¿cierto? Las fechas de toda la evaluación entre estos dos archivos. Acá el profesor va subiendo como el material, ¿cierto? Semana a semana, pero este de aquí es importante porque este recopila todo el material para la unidad 2, ¿ya? Este TDN unidad 2. Ahí está todo lo que necesitas saber para la prueba. Y acá abajito está el temario de la prueba 2, po. Ya, entonces mire, vamos a hacer una revisión de lo que tienen que saber para el viernes. Entonces, lo que tienen que saber es como todo lo que vimos después de la axiomática de Peano, ¿te acuerdas? Desde ahí para adelante. ¿Qué significa eso? Entrar de lleno con divisibilidad, ¿cierto? Los algoritmos del máximo común divisor, el mínimo común múltiplo de Euclides, etcétera. Hasta, bueno, todo congruencia, el teorema chino, el resto, hasta esta parte de aquí. Raíces módulo n y sus gráficas. Eso nosotros aún ni siquiera lo hemos visto, tenemos que verlo hoy. ¿Ya? Esto tenemos que verlo hoy. Y hasta ahí va a entrar la prueba, hasta lo que veremos hoy. Entonces, el día miércoles no vamos a pasar materia, vamos a hacer repaso para la prueba, ¿ya? O sea, hoy día terminamos como la materia para la prueba, que es esto, que queda que no es nada difícil realmente. Para nada. Que nos queda pendiente y el día miércoles entonces vamos a resolver dudas, o lo que necesite. Eso, ¿ya? Eso es respecto de la prueba. Entonces, insisto, la prueba entra hasta lo que veremos ahora. Que son las raíces módulo M. Raíces primitivas módulo M se llaman. Ya, lo que ocurre es lo siguiente, mire. Bueno, hasta el momento hemos visto muchas cosas respecto de las congruencias. ¿Ya? Porque las congruencias son un lenguaje y tienen mucho que decir. Hay mucho que ver. En particular ya vimos cómo resolver la ecuación lineal. Vimos cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ya? Que eso se hace con el teorema chino de los restos. Si tiene alguna duda me dice. Y lo que tenemos que ver ahora es qué pasa con las unidades módulo M. ¿Ya? Las unidades módulo M. Las unidades módulo M consisten en lo siguiente. Cuando tú tienes tu anillo M cocientado con MZ, ¿cierto? Este es un anillo que tiene M elementos, que ya lo hemos conversado varias veces, ¿cierto? Típicamente se anotan así. Ya, pero de estos no todos se pueden invertir, ¿cierto? Eso lo hemos conversado también. No todos los elementos, no todos los números enteros se pueden invertir módulos 6, por ejemplo, ¿no? El 3 no se puede invertir en módulo 6, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenía que pasar? Para que un elemento sea invertible en módulo algo, tenía que cumplir un criterio específico. ¿Se acuerda de eso, no? Voy a anotar la pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que un número sea un número, digamos, X, para que sea invertible módulo M? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Qué tiene que pasar para que un número sea invertible módulo algo? Tiene que ver con el máximo común divisor, si no me equivoco. Ya, sí, está bien. ¿Qué tiene que pasar exactamente? ¿Alguien se acuerda? Tiene que ver con el máximo común divisor, sí. Tiene que ser primo relativo con el módulo, ¿correcto? Sí, eso es. Un número es invertible módulo 6 o lo que sea, módulo M, esto es sí, solo sí, esto lo demostramos en algún momento atrás. Sí, solo sí, son coprimos con el módulo. El número en cuestión con su módulo son coprimos. Y es un sí, solo sí, ¿ya? Eso me caracteriza entonces totalmente cuando un número se puede invertir o cuando no. Y eso es una información re importante para hartas cosas que de hecho ya han aparecido y para algunas cosas que tenemos que ver ahora. ¿Mm?
Entonces, mire, insisto, no todos se pueden invertir. Módulo 6, módulo 7, módulo 8, lo que sea, no todos los números se van a poder invertir, pues depende si es coprimo con el módulo o no. Entonces, nosotros podemos considerar los que sí son invertibles, ¿ya? Entonces, tomamos el subconjunto del módulo M entero, del cociente, tomamos un subconjunto que sean los que sí son invertibles. Este conjuntito nuevo se anota así. ZMZ se coloca entre paréntesis y se le coloca una cruz arriba, una X. Este simbolito, ¿qué significa? Son todos los objetos que viven en el cociente que sí son invertibles. ¿Ya? Podría Módulo. leer como todas las unidades del anillo, ¿no? Exactamente, eso se llama la unidad del anillo, correcto. Y se anota así. Se pone el mismo módulo cociente, ¿cierto? Paréntesis con una cruz arriba. Estas son las unidades del anillo. Ese es el nombre técnico que recibe, ¿ya? Unidades. Las unidades, por si no lo sabe usted, las unidades es el nombre técnico que se le da a los elementos que son invertibles. Así se llaman en el lenguaje de la estructura algebraica. Se llaman unidades. Son los invertibles del anillo. Entonces, ¿qué tiene de especial ahora este de aquí? Mire, lo que vamos a hacer a continuación es dar un pequeño estudio de este conjunto, que es un subconjunto del original. ¿Ya? Este conjuntito nuevo, que este es el saco formado por los invertibles, eso, ¿qué tiene de especial? ¿Sabe usted o no? ¿Qué propiedad tendrá de especial? No sé si le han hablado de esto en estructura, pero este objeto tiene propiedades importantes. ¿Qué propiedades tiene este conjunto? A ver, ¿alguien sabe algo? Los múltiplos. ¿Qué significan los múltiplos? Habíamos visto en estructuras que creo que dos polinomios, eran como entre sí, uno era divisor del otro o algo así, salvo unidades. A ver, voy a buscar el teorema, no me acuerdo. Ya, sí entiendo el punto, sí. Sí, porque las unidades tienen que ver con la divisibilidad también, sí, está bien. Mire, lo que tiene que saber usted, súper importante, es que este conjunto de acá, el conjunto formado por las unidades, ¿ya? Este conjuntito de aquí tiene una estructura también. El primero con el que tú partes, que es el anillo cociente, tiene estructura de anillo, ¿no? Y eso lo hemos conversado varias veces. Este que se construye acá abajo con las unidades también tiene una estructura. ¿Una estructura de qué? ¿Sabe o no sabe? A ver. Este objeto ¿De tiene una cuerpo? estructura. ¿De qué cosa, perdón? ¿De cuerpo? No. Tiene una estructura de grupo. En este caso, más encima es conmutativo. ¿Ya? ¿Por qué pasa eso? Es muy sencillo. Es porque si tú tienes un número que se puede invertir y tienes otro número que se puede invertir, la multiplicación de ellos dos se va a seguir poder invirtiendo. ¿Sí? Si tú tienes un número invertible con otro, al multiplicarlos, sigue perteneciendo dentro del conjunto de los invertibles, ¿ya? Entonces, ese es un saco que se comporta bien con respecto a la operación de la multiplicación, ¿ya? Eso es algo básico que tiene que saber. Este forma un grupo, este cociente
las unidades del cociente con la operación multiplicación forman un grupo conmutativo, de hecho. ¿Ya? El inverso de alguien invertible es igual de invertible, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más? El elemento neutro pertenece a este conjunto porque el 1 es invertible en cualquier módulo M. ¿Mm? Porque 1 por 1 vale 1. Entonces es invertible, listo. Etcétera. Esta cuestión tiene una estructura de grupo como natural, ¿ya? Acá la suma, cuando hablamos de unidades, de elementos invertibles, la suma no me interesa en absoluto, me interesa la multiplicación, porque cuando yo multiplico es cuando obtengo inversos. Y entonces por eso es, es el conjunto con la operación multiplicación. Solo esos dos, es un par ordenado, ¿no? La suma no importa, la multiplicación nomás. Eso es un hecho fundamental que tiene que saber. Ya. Entonces, esta cosa siempre, siempre, siempre es un grupo. Ahí lo tiene. Este objeto siempre es un grupo. Y como es un grupo, vale la pena estudiarlo. ¿Sí? Si usted ha visto en algún momento en la teoría de grupos de estructura algebraica, los grupos se pueden clasificar, ¿no? Existen distintas categorías de grupos, grupos que son conmutativos, grupos que son no conmutativos, y hay otra particularidad, que hay unas cosas que se llaman grupos cíclicos. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Los grupos se clasifican en esos tres, básicamente, en esas tres categorías. Grupos, existen las categorías de grupos cíclicos, existen las categorías de grupos conmutativos o grupos abelianos, y existen las categorías de grupos no abelianos. ¿Le hablaron de esto alguna vez en la vida o no? ¿Les suena? Los cíclicos son los que se pueden generar a partir de un solo elemento, correcto. Exactamente. Este objeto, este es como el mejor de todos los grupos, el grupo cíclico. Los grupos cíclicos efectivamente son los que se pueden generar por uno. Basta con tomar un elemento y con ese se construyen todos los demás del grupo. Los grupos abelianos son una versión un poco más débil, pero igual es bastante potente tener la abelianidad. Y los no abelianos son como los grupos más difíciles, ¿no es cierto? Típicamente están como los grupos de simetría o el grupo los grupos diedrales, que seguramente lo habrán visto en algún momento, que es como tomar así como, no sé, un triángulo y como rotarlo y darlo vuelta y colocarlo en una pieza de cartón. Bueno, entonces, dígame. El conjunto de los números pares sería un grupo cíclico, ¿no? Porque sería el 2 aplicado así para arriba y para abajo, ¿o no? A ver. Bueno, que no sé cómo haría aparecer los números negativos si tengo el 2. Es una buena pregunta. Sí, una buena pregunta. El 2 con la suma sería, con la operación suma. Claro. Sí, yo creo que sí. Claro, porque de hecho es un anillo. En particular es un grupo con la suma. Sí, me parece bien, eso es un ejemplo. Ya. Bueno, entonces lo que le decía, en particular este conjunto, como es un grupo, nos va a interesar estudiarlo. O sea, tengo un grupo, ya, ¿qué particularidad tiene este grupo? Entonces le decía, los grupos se clasifican de alguna forma, hay que estudiarlos de alguna forma. No sé si alguna vez le hablaron de esto, pero cuando uno estudia cosas en el álgebra, pensando en el álgebra abstracta como este el caso, las estructuras algebraicas son como las partículas en física o las células en biología, o los elementos químicos en química. Son como los objetos que se clasifican y se estudian cuáles son las propiedades, cómo se relacionan, ¿no? ¿Sí? Es como el objeto de estudio. Están ahí y hay que estudiarlo. Esos son como lo que ocurre en el mundo del álgebra.
Ya, entonces tenemos un grupo, este grupo, y por lo tanto tiene que tener alguna cosa. Bueno, de partida un grupo finito porque no puede tener más de m elementos. ¿Cuántos elementos tiene este conjunto? Bueno, este conjunto tiene la cantidad precisa de números que son coprimos con el módulo m. ¿Cuántos números son coprimos con el módulo m? Esa es la pregunta. Ya, este es un grupo finito, abeliano, a veces cíclico, depende del caso, pero que tiene una cantidad de elementos. ¿Cuánta cantidad de elementos tiene? Precisamente la cantidad de números que son coprimos con el módulo. A ese objeto, a ese número, ya, lo vamos a anotar así. El cardinal de este grupo, el cardinal, la cantidad de elementos se anota así, con la función phi de Euler. Esa función phi es la que tenemos que estudiar ahora, por lo menos un poco. Se llama la función phi de Euler. Vamos a anotar eso. Función phi de Euler. ¿Qué es la función phi de Euler entonces? Veamos algunos ejemplos para que lo entienda. Ya, ejemplito. Mire, vamos a calcular, por ejemplo, cuánto vale la función phi del número 6. ¿Ya? Veamos cuánto vale la función phi del número 6. Ya, ¿qué es la función phi del número 6? De nuevo, ¿qué es? Es la cantidad de números que son más chicos que 6, que son coprimos con el 6. ¿Qué números son más chicos que 6 y que son coprimos con el 6? Tengo el 1, que es coprimo con el 6, el 2 no, el 3 tampoco, el 4 tampoco, y tengo el 5. ¿no? Entonces, esta es la cantidad, ¿ya? De números que son coprimos con el 6, que son en este caso el 1 y el 5 nomás. Es decir, que la phi de 6 vale 2. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto vale phi de 7, por ejemplo? De nuevo, esta es la cantidad de números más pequeños que 7 que son coprimos con el 7. ¿Qué números son coprimos con el 7? Ya, el 1 es coprimo con el 7, sí. El 2 también, el 3 también es coprimo con 7, el 4 igual, el 5 también, el 6 también. Profe, tengo una duda. Dígame. Tenía entendido que al ser coprimo, entre ellos no se podían dividir. Y si bien el 1 divide al 6, el 6 no divide al 1. ¿Eso no rompería la definición de coprimo? No, coprimo ¿O como que uno no divide significa... al otro? Coprimo significa que el máximo común divisor entre ellos es 1. Ah, No tiene nada que ver que uno divida al otro, ¿ya? vale, me estaba divirtiendo. Vale, vale. Así es. Ya, ahí tiene entonces, phi de 7 vale 6, ¿sí? Porque la cantidad de números coprimos con 7. Son todos los números, de hecho, porque el 7 como ya es primo, todos los números van a ser coprimos con él. ¿Se entiende, no? Ya, el último ejemplo, ¿cuánto vale phi de, qué sé yo, de 10, por ejemplo? Phi de 10. Bueno, hay que pensar qué números son coprimos con el 10, ¿no? Tengo el 1, tengo el 3, el 4 no, el 5 tampoco, el 6 tampoco, tengo el 7, tengo el 9, ¿no? Entonces vale 4. ¿Se entiende, no? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Todo bien? Todo bien por mi parte. Ya, entonces, la definición, bueno, la definición se la di recién, pero lo vamos a anotar de nuevo por si acaso. La función phi de número n se calcula como, por definición, ¿qué es? Es la cantidad, lo voy a anotar de nuevo, ahora vamos a hacer de un número m,
¿ya? Es la cantidad de números naturales que son, ¿qué cosa? Más chicos que el número en cuestión y son coprimos con el número en cuestión. Eso es la cantidad de números que cumple eso. Esa es la función phi de Euler. ¿Ya? Y esta es una función de hecho súper importante, tiene muchas propiedades. Es una función que asocia un número natural con otro número natural. Y tiene muchas propiedades importantes. En particular, lo que tiene que saber usted es, le voy a dar como un par de propiedades que cumple para poder calcularse. ¿Ya? Le voy a dar entonces un par de propiedades que sirven para poder calcular la función phi de Euler. Entonces, propiedades. Le voy a dar un par. Primera propiedad. La función phi de Euler es multiplicativa. ¿Qué significa esto? Multiplicativa. ¿Qué significa que una función sea multiplicativa? A ver. No pasa nada. Una función se dice multiplicativa cuando separa la multiplicación. Pero más específicamente es cuando los números son coprimos, ¿ya? Es decir, si yo tengo dos números A y B que sean coprimos, entonces phi de la multiplicación de A por B es la multiplicación de los phi. Phi de A por phi de B. ¿Ya? Siempre y cuando los dos números en cuestión son coprimos entre ellos. ¿Ya? Esa es la primera propiedad. Entonces, phi es multiplicativa, siempre y cuando los factores son coprimos. Y en segundo lugar, se puede calcular exactamente phi de la potencia de un primo. Phi de la potencia de un primo. Phi de la potencia de un primo, esto se calcula de la siguiente forma. Como p elevado a alfa menos 1 por p menos 1. Ya, las demostraciones de estos hechos no los vamos a ver, porque es un poco largo. Profe, si no hago las demostraciones, asumo que solamente las vamos a usar en ejemplo en la prueba solamente para fines de aplicación, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, vale, vale. Sí, porque la función phi de Euler, bueno, es el cardinal finalmente del grupo de unidades. Ya, y ese grupo de unidades tenemos que estudiarlo igual. En particular nos sirve entender su cardinal, ¿no? Ya, ejemplo entonces de aplicación de esta cosa. Ya, vamos a ver algunas aplicaciones para que le quede clarito. Por ejemplo, ahora, un ejemplo ya más difícil. Si yo le pido calcular esto, phi de 100, por ejemplo. Ya, phi de 100. ¿Qué es phi de 100? Tienes que pensar todos los números que están del 1 al 100, los que sean coprimos con el número 100, que son un montón, ¿no? Tengo el 3, qué sé yo, tengo el 9, tengo el 11, no sé, hay un montón de números que son coprimos con 100. O podría haber puesto un número más grande, el 1000, ¿no? Entonces ya como que no tiene tanto sentido empezar a contarlo uno por uno. Y acá vienen en juego, ¿cierto? Estas herramientas que están aquí, las propiedades. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos entonces? Desconfiguramos el número 100 en su factorización prima. ¿Ya? De nuevo ocupamos el teorema fundamental de la aritmética. El 100 se escribe como 50, 25 por 4, ¿no? Sí. El 100 se escribe como, bueno, 2 al cuadrado por 5 al cuadrado.
¿Ya? Y observe que el 2 al cuadrado, que es 4, el 4 y el 5 al cuadrado, que es 25, esos dos son coprimos. ¿Sí? El 4 y el 25 son coprimos, entonces puedo aplicar la propiedad número 1. Esto va a ser igual, por la propiedad número 1, que el phi del 2 al cuadrado multiplicado por el phi del 5 al cuadrado. ¿Sí? Pero ahora ya puedo ocupar la propiedad número 2 para calcular derechamente estas cosas, porque tengo phi de una potencia de un primo, ¿no? Tengo phi de 2 al cuadrado por phi de 5 al cuadrado. Aplico la propiedad número 2 en ambos factores. Entonces, de acuerdo a la propiedad número 2, ¿cierto? El primer factor dice, es 2 al cuadrado. ¿Qué es lo que queda? Replicándolo, queda 2 elevado a 2 menos 1 por 2 menos 1 por phi de 5 al cuadrado. Esto es phi 5 elevado a 2 menos 1 por 5 menos 1. ¿Cuánto dará eso? Cuarenta, si no me equivoco. Veamos. ¿Cuánto da esto? Eso da 2 por 5 por 4. Sí, 40. Está bien. Si la cantidad de números que son coprimos con el 100, hay 40 números, que son más chicos que 100. 40 números. ¿Cuáles son esos 40 números? No importa, sabemos que hay 40, ¿ya? Entonces, en especial, entonces, el grupo Z sobre 100Z, y tomo las unidades, este es un grupo que tiene 40 elementos. Es un grupo de 40 elementos, ¿ya? Eso, ahí tiene algunos ejemplos. Ahora, con esta información de aquí, usted ya puede calcular phi de Euler de cualquier cosa, de lo que sea. Es cosa de tomar el número, hacer la factorización prima y aplicar estas dos propiedades. Y listo. Con eso va a tener cualquier phi de lo que sea. Ya. Eso, no sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Dudas? ¿Cómo vamos de hora? ¿Está bien? ¿Alguna consulta? Todo súper claro, profe. ¿Sí? ¿Va bien? Bueno, solamente el último ejemplo que le voy a dar es el este que ponen en el apunte del profesor. Le pido calcular phi de 1, 2, 3, 4. Ya, pero bueno, se hace de la misma forma. O sea, tú tomas el número, lo desconfiguras en la factorización prima, que es 2 por 17, perdón. Porque el 617, ese número es primo. Como es primo, entonces esto se descompone así nomás. Phi de 2 por phi de 617. Y como son primos, phi de 2 vale 1 derechamente. Y el otro vale 616, ¿no? Esa es la respuesta. 616. Bueno, en fin. Ya, voy a borrar. Ahora, ¿esto lo vemos o no lo vemos? Sí, que esto es un poco largo. Ya, sí, vamos a verlo rápidamente. Hay otro teorema que tiene derechamente relación con la función phi de Euler, que de hecho es un teorema de Euler. Se lo voy a mostrar, el teorema de Euler. Que relaciona a la función phi de Euler, de hecho. Teorema de Euler, en este contexto. Dígame. Una preguntita antes de seguir. Vamos a ver el teorema de Wilson.
Uf, no sé si hay tiempo para eso. Yo creo que no vamos a alcanzar a verlo. Ya, vale. Sí, es que el otro día estaba ojeando y igual se veía medio densa la cosa. O sea, la demostración como así bien Ya. compuesta. Bueno, en realidad estas demostraciones no son difíciles. No, ni siquiera, tampoco son largas, pero hay que entender algunas cositas como antes. Eso sí. Teorema de Euler, le voy a mostrar. Esto hace relación con la función phi de Euler. Lo que dice es lo siguiente. Y se parece al pequeño teorema de Fermat, por eso igual hay que mostrarlo. Mire, vamos a tomar un número natural, cualquiera, natural arbitrario, y tomamos un entero A arbitrario, pero que sea coprimo con ese n. Ya, que sea A coprimo con el número n en cuestión. Con estas condiciones, lo que se tiene es lo siguiente, que A elevado a la función phi de Euler del número n es congruente a 1 módulo n. Ese es el teorema de Euler. Por acá, en color azul, voy a hacer el contraste con el pequeño teorema de Fermat. Ya, lo voy a hacer acá en versus, para que se acuerde. ¿Qué decía el pequeño teorema de Fermat? Que es muy parecido. Vamos a hacer un versus. El pequeño teorema de Fermat decía lo siguiente. Si tú tienes, de nuevo, un número natural arbitrario y tienes un número A que es coprimo con ese número, lo que decía, perdón, no es con un natural, es con un primo. Sí, con un primo. Ahí sí. Tiene un número primo y otro arbitrario que sea coprimo con ese primo. Entonces lo que dice esto, ¿no? A elevado a p menos 1 es congruente a 1 módulo p. Ahí está. Es el pequeño teorema de Fermat. Observe que se parecen un montón. Son súper parecidos y están muy relacionados, de hecho. En ambos casos es como tengo dos números donde los dos son coprimos y lo que dice es que si tengo un número elevado a algo es congruente a 1 módulo algo. Y es porque, de hecho, este teorema es una generalización de este. En otras palabras, el pequeño teorema de Fermat es un caso especial del teorema de Euler, ¿ya? El teorema de Euler es mucho más general, que implica al otro como caso particular, ¿ok? Entonces, este es como el teorema grande, realmente, el teorema de Euler. Pero la idea es muy parecida, de hecho. De todas formas, es tomar un número y tener que elevarlo muchas veces, lo elevas un montón de veces hasta que llega a la función phi de n. Y en ese caso, esa potencia vale 1 módulo n. ¿Ya? Por ejemplo, entonces, por ejemplo, en el que acabamos de demostrar, que hicimos que el phi de 100 lo calculamos que valía 40, esto significa en particular, por ejemplo, que 3 elevado a 40 es congruente a 1 en módulo 100. ¿Sí? Porque el 3 y el 100 son coprimos. Entonces, en particular tendría eso. ¿Sí? Y este tipo de información, o este tipo de información con el pequeño teorema de Fermat también, sirve como para, en algunos ejercicios, cuando te piden calcular así como, tengo un número 3 elevado a 80.000. 3 elevado a 80.000, que es una cosa gigantesca. Al dividirlo por, qué sé yo, por 23, ¿cuál es el resto de la división? ¿No? Y para eso se hace con el teorema de Euler o el pequeño teorema de Fermat.
¿cierto? Eso en algunos casos como que ese podría ser una aplicación de estos dos teoremas, ¿ya? Tienes que saber usarlo en cada caso cuando necesites usar cada uno. Pero ahora nosotros los vamos a usar para otra cosa, ¿m? Que es lo que tenemos, lo último que hay pendiente por ver antes de la prueba, que son las raíces primitivas módulo M. Y con eso ya estamos listos. Ya, no sé, ¿hay alguna pregunta con esto? Podría ser un ejemplo del teorema de Euler, pero como desde cero sin que tengamos o en sí va a ser siempre recursivamente sacar el phi de tal término y aplicarlo. Sí, sí, tienes que sacar phi de tal término y aplicarlo. Sí, Ya. sí, sí. Pero sí, esa idea es como recurrente, no se sale de ahí. O sea, mira, lo que pasa es Para lo este caso siguiente. específico estoy hablando, A para ver, esta ¿cómo aplicación eso? específica. ¿Cómo eso? Por ejemplo, lo que buscamos en este caso, que es netamente mostrar que hay un entero elevado a la función de Euler que exactamente es congruente a 1 módulo n, que es lo que Sí, buscamos en estos casos. sí. En sí va a ser siempre buscar eso. Ya, vale, vale, vale. Ya, mira, lo que quiero mostrarles es lo siguiente. O sea, mire. Por ejemplo, pensando en este mismo ejemplo del módulo 100, ¿ya? Que es un módulo no tan chico y tampoco tan grande, el módulo 100. Entonces, tú podrías, como, por X razón, podrías empezar a tomar las potencias del número 3, ¿ya? Módulo, pensándolo en módulo 100. Podríamos tomar 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, 3 elevado a 4, 3 elevado a 5, etcétera. Hasta que te aburráis, ¿no? Todo pensándolo en módulo 100, eso sí, ¿ya? Esto sería claramente, esto es 3, este de acá es 9, este de acá es 27, este de acá es 81, este de aquí ya no sé cuánto vale, etcétera. Pero algo saldrá, etcétera, ¿no? La pregunta es en qué momento termina este proceso. Y este proceso te lo dice el teorema de Euler, que termina cuando llegáis al 3 elevado a 40. Porque en el 3 elevado a 40 vuelves al número 1, que es como acá arriba, ¿no? Y por lo tanto, el 3 elevado a 41 replica el ciclo, ¿no? Y se vuelve a repetir en un bucle. ¿Ya? Eso es como una. Como para dónde va el teorema de Euler. Ya. De hecho, esto es justamente lo que hay que hacer ahora. Esto es justamente lo que hay que hacer ahora, y lo vamos a ver en un dibujo. Esos son los que se llaman las raíces primitivas módulo M. ¿Ya? Lo que pasa es lo siguiente. Cuando volvemos a lo que estábamos hablando, cuando tenemos este grupo de las unidades módulo M, este conjuntito de aquí, este conjuntito de acá puede que sea un grupo cíclico o puede que no sea un grupo cíclico. Cuando sí es un grupo cíclico, significa que se puede generar por un elemento. Es decir, ya, esto lo que voy a anotar aquí es si es que el grupo es cíclico, si es que el grupo es cíclico, significa que existe algún elemento A, de modo que si yo le aplico todas las potencias, obtengo todas las unidades. ¿Ya? Cuando un grupo es cíclico, significa que existe algún elemento que yo lo empiezo a operar consigo mismo, ¿cierto? Lo elevo, lo multiplico por él mismo una cantidad indefinida de veces y voy a tener finalmente el conjunto completo. ¿Mm? A ese número, a este objeto que cumple esa gracia, que es como el generador del grupo, finalmente se le llama raíz primitiva. Así se le llama. Definición, a este objeto se le llama raíz primitiva módulo M.
Ya, vamos a ver algunos ejemplos en concreto para que entienda bien esta situación. Ya, porque cuando el grupo es cíclico, es decir, que existe algún generador. A ese generador se le llama raíz primitiva módulo m. Pero estos grupos no siempre son cíclicos, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en consideración igual. Entonces, cuando es cíclico, hay raíces primitivas módulo m. Cuando no es cíclico, no hay raíces primitivas módulo m. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a hacer un dibujo. Y vamos a ver un ejemplo. Mire. Vamos a graficar x a la k. ¿Ya? Módulo n. Eso es lo que vamos a hacer. Graficar x a la k módulo n. Estos son puros dibujos. ¿Ya? Entonces vamos a ver, para que entiendan la situación. Ejemplo. Vamos a graficar un ejemplo bien simple. Las potencias del 2 módulo 7. Vamos a graficar las potencias del 2 módulo 7. Un ejemplo chiquitito. Ya, ¿qué hay que hacer? Lo que usted tiene que hacer es hacer como un reloj con 7 nodos. A ver si lo puedo dibujar bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Está bien? Ya. Y a estos les vamos a poner números. Entonces este es el 0, este es el 1, este es el 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Ya, vamos a graficar entonces las potencias del 2. Las potencias del 2. El 2. Tienes tú 2 elevado a 1. ¿Cuánto es 2 elevado a 1 en módulo 7? Es 2 nomás. Muy simple. Siguiente potencia, 2 elevado a 2, que es 4. Siguiente potencia, 2 elevado a 3, que vale 1. Todo esto en módulo 7. Y por lo tanto, si eso vale 1, significa que el 2 elevado a 4 vuelve al 2 y se hace un bucle, ¿no? Vuelve al comienzo. Esto gráficamente se ve así, ¿vale? Usted comienza con el 2. Ya lo voy a marcar en el dibujito con rojo. Comienzas con el 2 y luego la siguiente potencia es la del 4. Te vas para el número 4. Luego vuelves al número 1. Y luego se hace el número 2. Y eso forma un bucle. Así se ve gráficamente las potencias del 2 módulo 7, ¿ya? Como con ese es el diagrama y se ve como un triangulito con una flecha. ¿Ya? Eso, esas son las potencias del 2 módulo 7. Veamos ahora, para que lo vea también, vamos a ver las potencias del 3 módulo 7. 3 elevado a k módulo 7, ¿ya? Voy a borrar todo entonces, esto de aquí, todo esto lo voy a borrar. Pium, pium, pium. Ya, ahora vamos a hacer con las potencias del 3. 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3, etc. Todo en módulo 7, ¿ya? Bueno, el 3 elevado a 1 es 3. Ya, 3 al cuadrado módulo 7 vale 2. ¿No? 3 al cubo módulo 7, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 3 al cubo módulo 7? 1, Bueno, no, 3 al 6, cubo 27, entonces módulo 7 vale 6. ¿No? 6. 3, ya. 3 elevado a 4, 81. 81 módulo 7, ¿cuánto es?
¿Cuánto es? 4. 4. 4. Correcto. Muchas gracias. 3 elevado a 5 ahora. Módulo 7. 5. ¿Cuánto es? 5. 5. A ver, déjame. Dame un segundo. No estoy seguro. Sí, Oye, vale 5. 5. Correcto. 3 elevado a 6. ¿Cuánto vale 3 elevado a 6? Aquí 1. sería 1. 1. Y El eso 1, es. obligado. Sí, eso vale 1 obligadamente por el pequeño teorema de Fermat. ¿Mm? Tú ya sabes al tiro que vale 1 por el pequeño teorema de Fermat. ¿Ya? Y si ese vale 1, significa que ahí se repite todo el bucle, porque 3 elevado a 7 vuelve a ser 3, ¿no es cierto? Ya, entonces vamos a dibujar esta cosa. ¿Cómo se ve en el gráfico? En el gráfico esto se va a ver así. De nuevo, tomamos el relojito con 7 puntas y comenzamos en orden. Entonces 3 elevado a 1 es 3. Partimos por el 3. Ya. Nodo del 3. El 3 lo uno con el 2. Ese es el siguiente en la lista. Luego, el 2 lo tengo que unir con el 6, que es el siguiente en la lista. Pero enseguida te doy la palabra. Ya, después viene el número 4. Ups. Después viene el número 5, acá al lado. Chun, chun. Y después viene el número 1. Y se repite de nuevo el número 3. Y ahí se arma el bucle. Ese es el loop que hace el diagrama de las potencias de 3 módulo 7. Ese es el dibujito. Ya, pregúntame nomás. ¿Quién me quiere preguntar algo? Dígame. Sí, es que estaba notando que como la cantidad de puntos que toca el bucle es equivalente a la cardinalidad que nos da por la función de Euler. En los dos casos ha sido así. Ya. Sí, Por lo que al principio de la precisamente. clase. Tiene que entender, claro, o sea, eso es lo que vamos a hacer observar ahora. Observe que en el ejemplo anterior, ¿cierto? La cantidad de nodos que se tocaban eran 3 nomás, po. Era como el 2, el 4 y el 1, y no se tocaba ninguno más. Este, por el contrario, las potencias del 3 lo está agarrando a todos. Excepto al 0, porque el 0 es un punto aparte. Pero lo está tocando a todos los números. Eso tampoco es casualidad. ¿Por qué pasa eso? Precisamente porque el 3, en este ejemplo, es una raíz primitiva módulo 7. ¿Ya? Esa es la conclusión. Anote eso por ahí. 3 es una raíz primitiva módulo 7. ¿Qué significa eso? Repito, significa que todos los números que son invertibles módulo 7 se pueden escribir como una potencia de un 3. ¿Ya? ¿Y cuáles son los invertibles módulo 7? ¿Cuáles son los invertibles módulo 7? Bueno, los invertibles módulo 7 son las unidades, los que se pueden invertir. Módulo 7 son todos excepto el 0. Por eso el 0 quedó aparte, ¿se da cuenta? De hecho, el 0 siempre va a quedar aparte porque el 0 nunca es invertible, de ninguna forma. Pero hay otros números que sí van a ser tocados por este circuito, digamos, ¿no? En este caso, entonces, repito, como el 3 tocó a todos los números excepto al 0, significa que todos son potencias de 3. Es decir, que el 3 está generando al grupo de unidades. Eso significa ser una raíz primitiva módulo 7. ¿Se entiende? ¿Alguna? Sí, y me quedó la definición más clara. Como que antes no me cerraba toda la idea, pero ahora sí. Ya. Ya, quiero que ahora lo haga usted. Vamos a borrar. Para que lo intente hacer usted con el dibujito, ¿ya? Ejercicio
trate de hacerlo usted mismo. Le voy a pedir que calcule, que verifique si es que el 5 es o no es una raíz primitiva módulo 11. Si es que el 5 es o no una raíz primitiva módulo 11. Trate de hacerlo. Tiene que hacer de nuevo entonces. Ver las potencias del 5 y dibujarlas en este relojito que en este caso tendría 11 nodos. No lo es. ¿O no? Sí, al ojo puede que no. Hay que Porque poner que... si por Fermat 5 elevado a 4 me da 1, nunca voy a poder tocar desde el 1 al 10 todos los términos. O es lo que pienso. No, pues el Fermat te asegura que sería 5 elevado a 10. Sería congruente a 1. Módulo 11. Ah, ya, ya, ya. Sí, que es Ah, verdad, el estaba primo del pensando. módulo menos 1. Claro, estaba pensando en la base menos 1, perdón, perdón. Ya. Trata de hacerlo. Ya lo vamos a revisar en todo caso. Voy a dibujar los puntitos por mientras. A ver si me sale bonito el dibujo. Vamos a hacer un nodo aquí. 3, 6. Ya, una cosa así debe ser. Ya. Entonces esto es el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya le salió, ¿no? ¿Cómo vamos?
Voy a anotar algunas potencias de 5 entonces. Estamos en eso, estamos en eso. 5 elevado a 1. 5 elevado a 2. 5 elevado a 3. 4. 5. 6, etc. Módulo, todo módulo 11. Ya, a ver, 5 al cuadrado es 25, módulo 11 son 3. Ya. 5 al cubo es 125. Y eso en módulo 11 es 4, ¿no? Ya. Después 5 elevado a 4, que es 625. Módulo 11. 9 creo. Déjame ver. Sí, 9. 5 elevado a 5 ahora. Esto vale 1. Significa que acá se repite el bucle. Claro. Ya, entonces vamos a hacer el dibujo. Partimos con el número 5. Luego 5 al cuadrado es 3, así que me voy para acá arriba. Pium. Y después me voy al número 4, que está justamente acá abajo. Después saltamos al número 9, que está como por aquí. Y finalmente caemos al 1. Y se repite hacia el 5. Ay, me quedo muy chueco ese. Ahí. Se va para allá, se va para allá, para allá. Ahí está. Y no era raíz primitiva, po. Pero No, malo pues mi no. argumento en delante. Eso, claro, eso muestra este dibujo que no es raíz primitiva, ¿cierto? Porque no toca todos los números que son invertibles módulo 11. ¿Sí? Como el 11 es un número primo, los que son invertibles módulo 11 son todos, excepto el 0. ¿Mm? Eso es lo que pasa con los números primos. Profe, ¿cómo puedo escribir algebraicamente esto? Así, así como está escrito aquí. O sea, A algebraicamente, lo que iba, claro, como que no hay puedo definir un conjunto o no sé, que me muestre esto así tal cual. sí, algebraicamente habría que escribir esto. Esta es la conclusión. Ups, no, eso no, esto. Para escribirlo así como bonito y elegante, debería ser escrito una cosa así, mira. Las potencias de 5 entonces, si tú tomas todas las potencias de 5, ¿ya? El conjunto de todas las potencias de 5, entonces el K se mueve libre en Z, todas las potencias de 5, esto no es igual, no da todas las unidades módulo 11. Eso, esa es la conclusión. Y acá me falta una rayita arriba. Eso mismo, hablando de las clases. En caso de no poner el gorrito arriba del 5K, bastaría con definir antes que estamos hablando de modulaciones. Claro, Ya, vale.
Ya, mire. Entonces, bueno, acá le voy a mostrar el PDF porque ya estamos en la hora. O sea, nos queda un ratito nomás de clase. Vamos a terminar entonces solamente mostrándole como por encima el PDF, mire. Acá estaban como la introducción de las raíces, claro, los gráficos que ya vimos en algunos casos. Hay un poco más de información igual. Algunas cosas no son tan importantes. Y acá tiene algunos ejercicios, ¿ya? Sobre todo ejercicios como gráficos. Graficar, ver qué pasa con ta. Ya, dibujo. Harto dibujo. Mira, acá tiene como hartos dibujitos como preparados para llegar y rayarlo incluso. Profe, creo que hay Eh, un corolario que relaciona las raíces modulares con los números primos. Creo que el último corolario del PDF, ya, sí. por si lo podríamos ojear así rápidamente en este ratito antes que termine la clase. Mire, esto es importante que tiene que saberlo entonces lo que le estaba diciendo. Algebraicamente vemos que existen raíces primitivas módulo n, precisamente cuando este grupo es cíclico. ¿Ya? Cuando este grupo es cíclico. En ese caso hay raíces primitivas, si no, no. Entonces, hay un estudio algebraico que dice cuándo este grupo es cíclico. ¿Mm? Pero eso es como hilar súper fino igual. ¿Cuándo este grupo es cíclico? Eso está respondido. ¿Ya? ¿Para qué n este grupo es cíclico? Es decir, ¿cuándo hay raíces primitivas? Porque no siempre hay. ¿Ya? Por ejemplo, acá dar algunos ejemplos. Cuando n es primo, siempre hay raíces primitivas. Por ejemplo, para n igual a 8, no hay raíces primitivas. No sé, cosas de ese estilo. Y acá vienen algunas cosas como de álgebra y teoría de números, en fin. Solo quiero terminar la clase mostrándole este tipo de diagramas. Profe, vi por ahí que nombraron a Silo, se refiere al teorema de Silo. Sí, Ya, vale, sí. vale, echarle un ojo para Los, acordarme. los teoremas de Silo son, claro, sí. Eso es como igual, claro, es bien técnico y le hará así como más fino para cachar cuáles son unos grupos especiales. Bueno, solamente quiero terminar mostrándole como los diagramas, que tienen algunos dibujitos así, ¿ya? En este caso, el 5 es una raíz primitiva módulo 23, ahí como que lo está agarrando a todos. ¿Qué es esa F de abajo, profe? Al final, Esta, claro. espérame. Ah, y aquí vienen más ejercicios, ya no importa. Ya, lo último entonces, claro, para responderle a la pregunta, eso debe estar anotado por acá arriba, yo creo. No, bueno, se lo voy a aclarar enseguida. Lo que pasa es que en el caso, vamos a dejar anotado eso como observación. Cuando tiene usted un número primo, si P es primo, esto es lo que le acabo de decir hace un rato, pero igual hay que anotarlo porque no lo hemos anotado. Cuando tomo entonces el cociente módulo P, las unidades módulo P son todos, excepto el 0. ¿Mm? Esto es lo mismo entonces que tomar todo el conjunto, pero tengo que sacarle la clase del 0. ¿Mm? Son todos son invertibles módulo primo, excepto el 0, porque el 0 nunca se puede invertir. ¿Ya? Eso tiene que saberlo. A este conjuntito de acá se le abrevia de esa forma. Esto es como una notación especial que se ocupa en la teoría de cuerpos. Notación, uno la nota así, F sub P. F sub P es el cuerpo ZPZ. ¿Mm? Como cuerpo, con la suma y la multiplicación. Esto es un cuerpo. Es un cuerpo finito de P elementos. Ya, profe, perfecto. Claro, ahí si le coloco la crucecita arriba para hacer la unidad, justamente me definiría lo que está arriba. Sí, Ya, entiendo. sí, eso. Vale, gracias. Ya pues estamos listos entonces, gente. Vamos a quedar aquí y el día miércoles entonces vamos a hacer ejercitación.
¿Ya? Ya, cuídense, nos vemos. Ya, profe, que Chao, tenga chao. buena semana, cuídese. Profe. Igualmente. Chao, profe, que esté Gracias. bien. Chao, chao.